lightsabers, ¿cuál sería el que tomas? No mames, güey, los tienes todos. Yo creo que mi favorita sería el pie de Citripio. ¿Qué tal? Bienvenidos a un video más de JC Toys and Sir. El día de hoy tenemos un video muy especial. Mucha gente ha pedido este video desde hace ya bastante tiempo. De hecho, cuando estuvimos ahorita en la convención de la mole, todos estaban pidiendo ver un poquito de la colección de JC, de aquí de su museo. Y pues vamos a empezar justo como entras con Star Wars. Y el día de hoy nos está acompañando el maestro del juguete, Luis Villagómez. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Muchísimas gracias por invitarme. Yo siempre encantado de venir aquí al Museo de Jorge. Siempre es un agasajo. Y sí, como bien lo dices, la primera parte del museo pues es Star Wars, que pues es básico en cualquier colección, ¿no? Sí. Bueno, Luis, entonces la primera pregunta que te vamos a hacer es, queríamos ver más que nada que nos expliques cómo llega Star Wars a México, que nos expliques un poquito de pues, los orígenes a lo mejor de la licencia, cómo se empiezan a fabricar los juguetes. A ver qué nos puedes explicar un poquito de eso. Bueno, como muchos de ustedes saben, Star Wars se estrena en mayo del 77 en los Estados Unidos. En esas épocas comúnmente no llegaban las películas tan rápido como ahora lo hacen, que prácticamente pueden haber estrenos a nivel mundial. En México se estrena la película hasta diciembre del 77, creo que fue el 17 de diciembre. Y bueno, como en todo el mundo, pues fue un fenómeno enorme, muy grande. Y sin embargo, por ser algo tan nuevo, había muy pocas compañías que creían en la película, había muy pocas compañías que estaban interesadas en producir productos. Entonces realmente fueron muy pocas las compañías que hubo en México que produjeron juguetes o que produjeron artículos coleccionables. Llegaron algunos álbumes de estampas, que prácticamente era una copia de lo que existió en España. Es súper curioso porque el álbum que se compraba en México, las fotografías venían al revés, al contrario de los de España, que venían como debe de ser. Hubo algunas tarjetas coleccionables tipo deportivas de los trading cards, la serie azul, que era como la más conocida, lógicamente en español. Y la juguetera que adquiere los derechos para poder producir los juguetes es Lili Ledy, pero no es prácticamente hasta casi 2 años después que hacen figuras de 12 pulgadas, que era como la línea que era muy popular en México por lo de $6 Million Man o el hombre nuclear, que era una figura pues de tamaño de una Barbie, 12 pulgadas. Y lo que es súper particular es que las figuras que se crean en México son únicas. Los moldes no fueron los que se utilizaron en los Estados Unidos, e incluso se hicieron 2 personajes que en ninguna parte del mundo se hicieron, que fue el Jawa y el Tusken Raider. Estas piezas, pues lógicamente por ser tan exclusivas de México y tan únicas, hoy en día pues es un coleccionable muy buscado, muy caro, pero fue así, ¿no? Lili Ledy decide traer las figuras de 12 pulgadas porque era el tipo de mercado que se creía que había en México y no querían experimentar con figuras tan pequeñitas, ¿no? Entonces realmente las primeras piezas que existieron en México fueron muy pocas las compañías que adquirían la licencia, pero al ver el éxito, no es hasta 1980 que sale la segunda película, Imperio Contraataca, y vuelve a repetirse la historia, llega hasta diciembre a México, en donde ya hay más compañías que empiezan a adquirir derechos. Algunas de ellas máscaras para como tipo Halloween, que eran súper delgaditas, se rompían súper rápido. Si no me equivoco era de Troquelados y de Juanín, era la compañía que lo hacía. Y Lili Ledy por primera vez saca las figuras de 3/4, que son pequeñitas. Sin embargo, no hacen un tiraje muy grande, ya que pues todavía están con el miedo de realmente si se va a vender o no. No es hasta 1983 que ya saben que el éxito es muy grande, cuando ya empieza una producción muchísimo más grande. Lili Ledy saca por primera vez 12 figuras de 3/4, y las tarjetas ya son
como las que son en los Estados Unidos, que son independientes. O sea, cada personaje tenía una fotografía, a comparación de 1980, que sacan una fotografía genérica del halcón milenario y solamente ponen como un tipo de sticker con el nombre del personaje. En esta ocasión, ya en el 83, ya sacan piezas que vienen con la fotografía como debe de ser, y sacan primero 12, lo aumentan a 14 y después a 30 y al final a 50 figuras. El juguete para venderse en México tenía que haber sido fabricado en México, ¿no? Y así fue como Lili Ledy empezó a fabricarlo aquí, ¿no? Fíjate que es chistoso porque no solamente en México fue el único país que existía esa ley, hubo esa ley también en Argentina, en España. El producto que se consumiera en México, el juguete que se consumiera en México, tenía que ser fabricado en México. Entonces, bueno, fuimos muy afortunados porque sin esa ley, si solamente hubiera producto del extranjero, no hubiéramos tenido la fortuna de tener una compañía mexicana que hiciera figuras que son tan deseadas como ahora, ¿no? Yo creo que Lili Ledy, que es la compañía mexicana, es uno de los coleccionables a nivel mundial más caros de Star Wars Vintage, junto con Meccano en Francia. Es de lo más buscado y más caro que pueda existir, por la variación de colores, por las telas, por los empaques. Entonces es súper interesante, ¿no? Deberíamos de estar súper orgullosos de lo que producimos aquí en México. Bueno, pues como se dan cuenta, por la hora de magia de lo que es esto de la tecnología, cambiamos de personaje. Y pues si quieres, Luis, platícanos ahora un poquito de lo que es esta locura que ha tenido Star Wars a través del tiempo, porque no nada más son los juguetes, son un chingomadral de cosas de lo que es Star Wars, ¿no? Sí, yo creo que Star Wars reúne muchas cosas, pero esencialmente yo creo que la época en la que fue creada, los efectos visuales fueron algo completamente distinto a lo que se había visto, y la sensibilidad que teníamos en los 70s y parte del principio de los 80s fue algo crucial, ¿no? Al hacer estas películas tan importantes con un fenómeno tan grande, no solamente en cuestión de mercadotecnia, sino cinematografía, efectos visuales, pues se convierte en un fenómeno a nivel mundial. Y parte de los 70s y los 80s pues fue una locura, ¿no? Sin embargo, a mediados de los 80s, incluso finales de los 80s, hubo un bajón muy fuerte de Star Wars. Había los que éramos fans de corazón, pues lo teníamos bien guardado en el corazón, ¿no? Pero no es hasta principios de los 90s que nuevamente empiezan a existir algunas cosas aquí y allá. Hay una compañía que se llama Topps, que empiezan a crear unas tarjetitas que se llaman What Vision, por ahí del 91 más o menos. Y por ahí hubo juguetes de Ben Dems y hubo algunas cosas que te hacían recordar un poquito el pasado. Entonces hubo compañías que adquirieron licencias a través de Lucasfilm y para producir nuevos productos. Por ejemplo, en mi caso muy personal, por ahí del 92 yo empecé a comprar estas tarjetas recordando mucho lo que era mi infancia. Pero no es hasta el 94, 95 que realmente la gente empieza a despertar mucha curiosidad por Star Wars, porque se empiezan a dar noticias de que iba a haber nuevamente una película que se tenía planeada, ¿no? Y no es hasta el 96 que empieza la edición especial, donde se adquieren nuevas escenas en las películas y la gente vuelve a retomar el tema, vuelve a recordar el pasado y recordar ese fenómeno, ¿no? Y luego, lógicamente, pues esto era pues, plan con maña, porque George Lucas quería preparar a la gente para los siguientes episodios que se venían, que era el 1, 2 y 3. Entonces la gente nuevamente estaba empapada en lo de Star Wars. Kenner, que aún existía en los 90s, vuelve a sacar figuras de acción, los llamadísimos He-Manes, porque eran súper ponchados y de verdad muy feos. Pero era Star Wars, entonces la gente que amaba Star Wars, pues seguía comprando, ¿no? Entonces, realmente se vuelve una locura el volver a recordar, el volver a ver las películas, el retomar las cosas que realmente no eran tan vintage, porque tenían prácticamente 10 años de haberse terminado de producir, tal vez 5 años, 7 años, porque en Brasil se produjo hasta el 88 prácticamente, lo vintage. Pero se vuelve a retomar y bueno, si hablamos hoy en día, hoy en fecha, pues a través de Disney, que adquiere todas las propiedades de Lucasfilm, pues se convierte en un fenómeno increíble. Y mucha gente, la verdad es que
dio el grito en el cielo porque dicen, no, ¿cómo van a vender Star Wars a Disney, no? Sin embargo, yo creo que es una de las mejores decisiones que se pudieron haber tomado, porque qué mejor compañía de entretenimiento que Disney para poder dar Star Wars para su lugar, exacto, sí, para el futuro, ¿no? Y a mí se me hace una excelente idea. Sin embargo, yo soy completamente vintage. Me encanta ver las películas nuevas y todo. Me vuelvo loco con todo lo nuevo que están sacando, pero lo mío es lo vintage. Sé que no van a poder cambiar nada del pasado y eso es con lo que yo me quedo. Pero se me hace padrísimo que un fenómeno a nivel mundial que existió en los 70s, 80s siga en la actualidad y sean cosas que se puedan compartir con nuevas generaciones. Nosotros lo vivimos de niños y se los estamos enseñando a nuestros hijos, y nuestros hijos cuando crezcan van a decir, yo me acuerdo cuando mi papá me llevó a ver las películas, él las vio de niño y ahora me toca a mí como hijo de mi padre enseñárselo ahora a mis hijos, ¿no? Entonces son generaciones tras generaciones y se me hace algo padrísimo, y por eso es que me caso con lo vintage, ¿no? Porque es lo primero que existió. Sí, fue lo primero con lo que entraste, ¿no? Sí. Entonces, ahora, por ejemplo, ¿cómo ha pasado a través del tiempo? Bueno, más bien, como ha estado pasando ahorita, desde que Star Wars fue comprado por Disney, los precios que hemos visto en cosas vintage han subido exponencialmente y muy rápido, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando tú y yo nos conocimos que realmente no nada más fue un conocimiento de hola, ¿cómo estamos? Vamos a conseguir piezas, sino creo que hemos formado una amistad y realmente es algo que te agradezco mucho. Pero desde ese día que nos conocimos hasta el día de hoy, yo me acuerdo que hemos estado buscando estas piezas y las encontramos, pero las encontramos a un precio muy bueno, muy razonable. Al día de hoy me he encontrado con personas que me dicen, oye, ¿sabes qué? Y no es por decir, oye, no es cuestión, pero tal vez para hay gente que no le afecta tanto pues quiero desembolsar tanto dinero para conseguir las piezas. Y no es problema el dinero, el problema es encontrarlas. Ya no hay este tipo de piezas. Y quieras o no, sí los precios están subiendo muy rápido y muy altos. O sea, yo me acuerdo cuando me platicabas una historia de que en una Comic Con trajeron, o una Celebration, trajeron proof prints de las tarjetas que valían a comparación centavos. Y vendían creo que 1,000, 5,000 piezas, y ahorita cada pieza no te baja de $500, $600, ¿no? Entonces, si quieres, platícanos un poquito de por qué tanto esto de los precios, si es por las películas o por qué tú qué crees que haya sido el efecto de esto que ha subido tanto los precios en las partes de coleccionables. Yo creo que la oferta y la demanda es la clave, ¿no? Cuando hay más gente que está tratando de adquirir artículos, pues el precio siempre va a incrementar, definitivamente. Y el coleccionismo ha ido creciendo exponencialmente, la gente cada vez voltea a ver más la base del coleccionismo, en este caso lo vintage, y tiene mucho más demanda. La publicidad que se le ha hecho a Star Wars a través de Disney ha sido increíble, entonces la gente que antes no coleccionaba quiere empezar a coleccionar, pero ya tienen una base de toda la gente de la vieja guardia que ha creado, y ya tienes información en internet, páginas donde se especializan en el tema y te van guiando, ¿no? Lo vintage creo que es súper básico y es por eso que la gente lo ha demandado mucho más, y eso lógicamente incrementa el precio. En el caso de los prototipos, como decías, en la segunda Celebration hubo una venta de proof cards de Revenge of the Jedi que costaban entre $50 y $100, y literalmente había gente que decía, no, ¿cómo $100 por una tarjeta? No, o sea, yo no voy a comprar eso, ¿no? Y hubo mucha gente que sí los compró, pero son piezas que actualmente el más barato cuesta entre $1,200 y $1,500, y hay piezas de $6,000 y $7,000, ¿no? Entonces, yo creo que es como todo, es como el Bitcoin, es como las cosas que van tomando valor con el tiempo, y cuando puedes decir, yo lo llegué a ver en esa época, a este precio, y se me hacía caro, y ahorita es imposible agarrarlo, ¿no? Entonces, es parte del coleccionismo. A mí yo creo que se me hace súper divertido. Hay mucha gente que habla sobre los coleccionables me encanta la idea de que esto ahora cuesta tanto, ¿no? Pero cuando lo tienes porque te gusta, nunca vas a pensar en el precio, nunca. Claro, se siente padrísimo que dices, bueno, compré una pieza de $100 que cuesta ahorita $10,000, ¿no? Y dices, bueno, pues qué chido, ¿no? Pero al final no es tu intención venderlo, ¿no? O sea, no va por ahí. Que hay mucha gente que sí lo hace, y pues cada quien es libre de hacerlo, pero
Yo creo que el parte del coleccionismo real, original, puro, es coleccionar porque realmente te gusta, porque te despierta la nostalgia, porque lo tuviste de niño, por cuestión histórica, por cuestión de documentarlo, etcétera, etcétera. Y si ya vas por delante pensando en el dinero, creo que hay trabajos diferentes que puedes hacer más dinero y no echar a perder el hobby, ¿no? Totalmente. Ahora, por ejemplo, ¿qué recomendación tú le podrías decir a todas las personas que nos están viendo aquí en el canal para realmente esa gente que dice, es que yo sí quiero conseguir una pieza de estas? O sea, ¿podrías dar una recomendación o decir simplemente espérate, o no sé, tú como alguien que realmente lleva muchos años haciendo esto y ha coleccionado piezas muy importantes, ¿qué recomendación les podrías dar a todos? Mira, una cosa que es súper importante cuando empiezas a coleccionar, lo que empiezas a coleccionar, no importa que sea, es ver primero pues tu poder adquisitivo. El que colecciones no significa que siempre tienes que coleccionar lo más caro. El tema que te guste lo puedes explotar en todos los aspectos. Por ejemplo, Star Wars en este caso. Tenemos la fortuna de que en México tenemos muchas compañías de productos de alimentos, por ejemplo, como voy a decir los nombres, Bimbo, Barcel, que podría parecer absurdo ir a la tiendita y comprar unas papitas y guardar el empaque, cuando es súper interesante lo de la comida, porque la comida llega a una temporada súper corta y se va. O sea, no hay manera de volverlo a conseguir. Y es muy poca la gente que adquiere estas cosas. Entonces, son coleccionables que te van a costar 10 pesos y estás documentando una parte súper histórica de tu país, de un tema que te gusta y que no todos coleccionan. Y es muy, muy económico. Entonces, esta parte de pensar en tu poder adquisitivo es súper importante. Hay gente que, bueno, tiene el poder adquisitivo para poderlo comprar al vendedor más caro que pueda haber, y es tal vez el shortcut, mucho más fácil, pero para mí hay como que se vuelve ya no tan divertido. El buscarlo, la cacería, el hablar con la gente, el viajar, lo que tú quieras, ¿no? El ir al tianguis y estar todas las mañanas ahí temprano y conocer gente, decirle, yo colecciono esto y háblame cuando encuentres algo. Entonces, yo creo que hay muchas maneras de coleccionar, pero sí, yo creo que lo principal es ver cuál es tu poder adquisitivo. Otra es el espacio. Créeme que puedes ahorrar muchos problemas familiares cuando realmente tienes un espacio muy personal, y aunque no lo tengas que exhibir, porque lamentablemente no todos lo pueden exhibir, el hecho de que tú lo tengas y sepas que es tuyo es padrísimo. Claro que si tienes un lugarcito donde lo puedas tener todos los días y verlo y apreciarlo, pues también es padrísimo. Pero a veces los coleccionables se convierten más en un tema de plática. En este caso, por ejemplo, estamos platicando, estamos transmitiendo con la gente, y eso se disfruta muchísimo y no estamos adquiriendo nada en este momento, ¿no? Entonces, yo creo que parte del hobby, el conocer gente, el tener la fortuna de hacer tus mejores amigos, se convierte en lo que coleccionas, ¿no? Entonces, eso sería como un consejo muy grande para mí. Cuando vas por delante en el hacer dinero, ¿y cuánto crees que va a costar en un futuro? ¿Es válido? Sin embargo, no es mi línea, definitivamente no lo es. Entonces, lo escucharon aquí con Luis. 2 consejos. Digan a sus papás que les compren muchas papitas y hablen con su esposa de, oye amor, dame un chance, un espacito en la casa para acomodar. Y no se abren las figuras, ¿no? Pero sí. Parecería ridículo. O sea, en este momento te puedes reír de decir, oye, dile a tu esposa que no vaya a tirar este empaque, pero es verdad. O sea, vete al 77 y hay gente que paga varios miles de pesos por un sobre cerrado que conseguías en ese entonces por centavos, ¿no? Entonces, y es súper divertido, yo creo, ¿no? Entonces, otro consejo de mi parte, no le digan a sus esposas cuánto cuestan las piezas porque se los linchan. Tengo amigos que dicen, yo tengo la fortuna de no tener ese problema y yo sé que tú también, pero
hay gente que tiene su pareja y ese es un tema súper padre, como que podremos hacer un programa completo de coleccionistas que tienen a sus parejas en contra del coleccionismo. Pero tengo algunos amigos que dicen, oye, si hablamos de precios, habla en cientos, nada más multiplícalo por 10, ¿ok? Pero no vayas a decir que cuesta 1,000 pesos, di que cuesta 100 pesos, ¿no? Entonces, es interesante eso. No, totalmente es interesante. No, sí, como lo comentas, gracias a Dios. Sí, algo que a mí me gusta mucho es, yo sí a mi esposa le comparto, oye, gorda, mira, fíjate lo que acabamos de encontrar, costó tanto, etcétera, etcétera. Porque algo que a mí yo siempre le he dicho es, pues toco madera, ojalá no me muera pronto, pero el día que me muera y mi esposa siga, que sepa valorar lo que hay aquí, ¿no? Y siempre he dicho, igual que lo piensas tú, yo no lo hago por juntar dinero, porque, bueno, esta pieza si la compro hoy, mañana va a costar 5 veces más. No. Entonces, siempre ha sido la plática esa de, oye, gorda, si ya no estoy yo, pues hay que donar esto, o si nuestros hijos quieren continuar con esto, puta, qué orgullo, pero si no, hay muchos museos o muchas personas que disfrutarían mucho esto como lo he disfrutado yo y lo hemos disfrutado mucho tiempo, ¿no? Es un tema interesante porque yo creo que hay mucha gente que podría decir, bueno, pues es un hobby y todo eso, pero hay colecciones de verdad súper impresionantes como la tuya, que hay una inversión muy fuerte, ¿no? Una cantidad muy grande, y que aunque yo sé que tú no coleccionas por la cuestión del dinero y todo eso, o por el valor, hay piezas que pues vale la pena saber cuánto es lo que cuestan, ¿no? Porque no es lo mismo encontrar un número 1 de Superman y decir, pues no tenía ni idea porque mi esposo se murió y lo tiré a la basura, sabiendo que puede costar $1,000,000. Y ese $1,000,000 puede ayudar a tu familia, puede ayudar a la gente que te rodea y puedes hacer feliz a un coleccionista también. Y hablando de esa pieza en particular, creo que se acaba de ir en $5 o $6 millones, una cosa así hace muy poquito. Pero bueno, entonces, Luis, seguimos con la siguiente pregunta, ¿no? Vamos a cambiar otra vez aquí con la magia de ¡pum! Muy bien, bueno Luis, aquí te quiero hacer unas preguntas, yo que sé que eres un fan de corazón, entonces quería ver qué te parece a ti el tema, o sea, hablando desde lo más básico, que sería el viaje por la galaxia, estos personajes en las naves, con los ojos jalados, el personaje de Spock o Leonard, ¿cuál es tu favorito? Ok, creo que ahí estamos atravesando varios cables entre Star Trek y Star Wars, pero la ciencia ficción es poca madre. Era una broma para Luis. Bueno, venga. Bueno. Sí, yo sí. Ya estoy. Muy bueno, estuvo chingón eso. Bueno Luis, hablando de todos estos cambios que está habiendo con Star Wars, te quiero preguntar cuál es el futuro de los coleccionables en Star Wars, ya que hubo este cambio de licencia, como decían, de la compra de Disney, pues es algo grandioso. Bueno, hay mucha gente que habla sobre una baja de coleccionables, que va a llegar un momento en el que el Jack Face, por ejemplo, no va a costar lo que cuesta actualmente. Sin embargo, a raíz de que Disney compra la licencia o compra todos los derechos de Star Wars, siento que hay Star Wars para rato. Y a pesar de que futuras generaciones coleccionen Star Wars y no les haya tocado vivir la primera generación de ir al cine a ver la película, no significa que no va a haber un cariño muy grande y un reconocimiento muy grande por la raíz de los coleccionables de Star Wars. Yo creo que al contrario, es muy similar, por ejemplo, al Mago de Oz, a los Beatles. Hay generaciones actuales que no les tocó vivir en persona un concierto de los Beatles, ir al cine a ver el Mago de Oz, pero hay gente que reconoce el arte que hay detrás de y se vuelven fans. Entonces hay gente que empieza a coleccionar artículos que, aunque no les haya tocado vivirlos en su época, se vuelven en la base del coleccionismo de una historia que actualmente se vive, ¿no? Entonces yo creo que los coleccionables a nivel Star Wars tienen un futuro súper grande, específicamente porque Disney lo adquiere y va a haber pues Star Wars para rato. No me extrañaría ver películas del hijo de Boba Fett y de los nietos de Luke Skywalker, etcétera, etcétera. Pero yo creo que la clave en todo esto es la raíz que tú encuentras familiar.
en donde tú puedes decir, mi padre lo veía, mi abuelo lo veía, es una tradición familiar prácticamente, y a mí me interesa algo que le gustó de niño a mi padre y que actualmente sigue la historia para mí. Entonces, ese es el gancho, esa es la receta para que los coleccionables de Star Wars sigan por un buen rato. Bueno, pues ya terminaron las preguntas y ahorita vamos a iniciar el recorrido en la colección junto con Luis. Luis tuvo mucho que ver en conseguir esta colección de Star Wars, así que le voy a hacer el micrófono para que nos ilustre un poquito de cómo fue que lo consiguieron y las piezas que consiguieron. Sí, mira, lo de Star Wars es súper divertido porque hay muchas maneras de coleccionarlo. Jorge tuvo pues la visión de poder coleccionarlos en la manera como más correcta que podía existir, que eran las 12 primeras figuras en sus primeros cartones en los que salieron, ¿no? En este caso, la primera película que se estrena en el 77, se llama Star Wars, saca por primera vez las figuras que son 12 piezas, pero no se sacan hasta 1978. Entonces, como podrás ver, Jorge tiene aquí prácticamente su colección completa con las 12 primeras figuras en los cartones que les pertenece. Entonces, después de las 12 primeras figuras, salen en la siguiente oleada, antes de Imperio Contraataca, que son 9 figuras más, incluyendo Boba Fett. Entonces, los cartones se les conoce como el 2021 Back. Y tú puedes encontrar 20 figuras en la parte trasera con la oferta de Boba Fett, ¿no? Que era la figura extra, que es una pieza que tiene un personaje que sale hasta Imperio Contraataca. Ese Boba Fett es el que tiene el cohete que se podía aventar. Sí, bueno, la primera pieza que se hace para la venta, tenía la facilidad o la facultad de que el cohete se podía remover y se lanzaba a través de un resorte. Sin embargo, por cuestiones de... De hecho, tengo una playera el día de hoy. Eso no me acordaba. Fíjate, genial, me puse la playera correcta para esto. Por cuestiones de seguridad, se suspende el mecanismo de que lanzara el cohete porque los niños lo podían tragar o etcétera, etcétera. Entonces se queda el cohete pegado en la parte de la espalda de Boba Fett. Hay muchas leyendas ahí que dicen por ahí que sí, yo tuve uno de niño y qué sé yo, pero no lo confundamos con el cohete que se lanzaba a través de un sistema de resorte, con el cohete que solamente se podía remover de la espalda, que ese sí salió aquí en México, que es justo esta pieza, sí, esta que está aquí. Entonces, la pieza que podía lanzar el cohete sí se considera un prototipo. Tengo entendido que no existen más de 100 piezas en todo el mundo, y por cada una de las piezas que existen alrededor de 20 a 30 copias que se consideran casi originales. Entonces es una pieza muy complicada de poder conseguir como original y es extremadamente cara. Bueno, entonces después de Star Wars, cuando sale la película, salen ya las 21 figuras, se brincan a la siguiente película, que es Imperio Contraataca, que como les estaba explicando, Jorge pues tiene así su colección. Los personajes están justo en el cartón que les pertenece. Entonces para Imperio Contraatacan sacan más figuras, y conforme van pasando los meses sacan las siguientes figuras de la misma película. Sin embargo, a pesar de que se saca un nuevo cartón de Imperio Contraataca, se vuelven a sacar las mismas figuras anteriores, las 12 primeras o las 21 figuras que salieron por primera vez en los cartones de Imperio. Entonces hay muchas maneras de poder coleccionar las figuras. Pueden ser a través de la tarjeta debut, o bien una tarjeta que sea un personaje que no sea precisamente de la película, ¿no? Por ejemplo, un Darth Vader lo puedes encontrar también en tarjetas de Imperio Contraataca, aunque la tarjeta que realmente le pertenece es Star Wars. Y no es hasta después de 1983, con la tercera película, que es Return of the Jedi, que salen las siguientes figuras. Se hacen 79 figuras. Pues lógicamente vuelven a salir todas las anteriores, desde 1977 o 78, que es Star Wars, e Imperio Contraataca, se vuelven también a empacar nuevamente en Return of the Jedi, y se empacan las nuevas figuras que son de la película de Return of the Jedi.
No es hasta 1985 que sacan la última oleada de Star Wars, que es conocida como Power of the Force. Y esta oleada es conocida por tener una moneda, que es parte de un coleccionable. Y son las piezas más caras de toda la colección de Star Wars Vintage. En particular, la pieza más cara es el Jack Face, que es una pieza que vamos a ver en este momento. Está ahí. Esa pieza particularmente es europea. Y esta pieza es una de las más caras, ya que en los Estados Unidos nunca se vendió. Fue una exclusiva solamente de Canadá y de Europa. Esta última colección es mucho más cara por el hecho de que la cantidad de piezas es mucho menor la que se fabricó. Algunas de ellas volvieron a salir en Power of the Force, figuras que ya existían, o sea, figuras de la colección de Star Wars, de Imperio y de Return of the Jedi. Sin embargo, las más caras de ellas, pues bueno, sí, son las figuras nuevas para Power of the Force. Después de Power of the Force, Lucasfilm crea la caricatura de Ewoks y de Droids, que es hasta 1985-86, y estas piezas siguen con la línea de Power of the Force, que es crear una moneda. Sin embargo, la moneda ya no es plateada, es como color bronce, y sacan para la caricatura de Ewoks varios personajes. En este momento pues estamos viendo piezas que jamás se produjeron, que son custom. Estas piezas jamás salieron a la venta, a excepción del Blix, que sí salió a la venta, pero en Brasil, que es una de las piezas también más caras de la colección. Y de Droids, pues bueno, también salen con la particularidad de la moneda. Ok, como sabrán, pues las figuras de acción no lo eran todo. También había vehículos, había bestias, había playsets. Y particularmente en esta colección que estamos viendo aquí, una pieza que llama muchísimo la atención es el Jabba the Hutt. Este Jabba the Hutt se ve en una caja blanca con poco color, ya que esta es una pieza que se podía conseguir a través del catálogo de Sears en Canadá, exclusivamente en Canadá. Lógicamente ellos lo que querían era salvar un poco de los costos sobre los empaques y sobre el tipo de impresión. Entonces lo hacían de una manera muy sencilla. Dentro del lenguaje del coleccionismo esto se llama mail-in y es una exclusiva, como decíamos, de Canadá. Otra pieza que es súper interesante es el Tatooine Sketh, que es una de las piezas de las últimas naves que salieron a la venta por parte de Kenner. Esta pieza originalmente se tenía pensada para sacar para la colección de Droids. Sin embargo, solamente se sacó para la colección de Power of the Force. Y esta pieza es súper particular, sobre todo para los mexicanos, ya que todas las piezas que existen alrededor del mundo se fabricaron aquí en México. No hay ninguna fábrica que haya hecho otra versión de estas piezas más que la mexicana. Sin embargo, a pesar de haber sido hecha en México, nunca se vendió aquí en México. Fue única y exclusivamente para la venta de los Estados Unidos. Después podemos ver la TIE Bomber, que es una de las piezas también más caras de la colección de la Micro Collection, o de la colección Diecast, es mejor conocida como Diecast. Y es muy peculiar porque esta nave no se produjo en una escala más grande para las figuras de acción. Es la única manera de que se podía conseguir esta nave en esta escala, y es por eso que es muy cara. Probablemente en su empaque original estamos hablando de alrededor de $2,500 a casi $3,000. Entonces es una pieza muy buscada por los coleccionistas y es una pieza que llama mucho la atención de esta colección. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre una de las piezas, de mis piezas favoritas que tiene Jorge aquí en su colección. Como ustedes sabrán, una de mis fascinaciones son los props. Y los props, para los que no lo sepan, es la utilería que se crea para poder crear una película. Estas piezas son extremadamente difíciles de conseguir, ya que solamente existe lo que se hizo en la producción de la película. Hay una gran diferencia entre lo que se produce para la película y lo que se usó en la película. Lo que se produce para la película, como ustedes sabrán, cuando se hace una película es pues una inversión muy grande. Entonces, una producción tan grande y tan costosa no se puede detener porque se rompió de repente una parte del traje. Entonces, comúnmente hacen varias piezas de un traje por si se rompe, inmediatamente reemplazarlo.
Entonces, eso es algo de producción, hecho por la producción. Y algo que se haya utilizado en pantalla es lo que tú puedes ver en la película. Entonces, aquí estamos viendo uno de los pies de C-3PO hechos por la producción, específicamente para la primera película, y esta pieza fue creada en 1976. Podemos ver que es una pieza que se creó en esa época porque la parte de abajo está hueca. Para ese entonces, que era el actor Anthony Daniels, quien protagonizó el personaje de C-3PO, él utilizaba literalmente zapatos para poder caminar, y era el forro el que se le rodeaba en el zapato del actor. Entonces, esta pieza es una de las primeras piezas que se crearon para Anthony Daniels en 1976, y es por eso que para mí es una pieza súper importante, ya que es el principio de la película, cuando realmente, literal, nadie creía en este proyecto, y es una pieza histórica que Jorge tiene aquí y es una de mis favoritas, definitivo. La parte de aquí abajo podemos ver un script que es el script de Star Wars de la primera película. Lamentablemente pues está muy dañado por el tiempo, aparentemente hubo por ahí alguna termita o algo. Sin embargo, el tener el script original de esa época, antes de que la gente incluso conociera la película, creo que es parte de los principios de la historia de la película, y se me hace un coleccionable súper padre. Tener el pasado de todo lo que prácticamente ahora conoce la gente es padrísimo. Y pues este script pues fue hecho entre el 75 y 76. Lógicamente es una copia del script entregada a alguno de los empleados. Podemos ver todavía el triángulo aquí del arte de Ralph McQuarrie, y podemos alcanzar a ver que todavía decía The Star Wars, que era como inicialmente se iba a llamar la película. Después le quitaron el D y solamente se quedó como Star Wars. Es una pieza súper interesante, definitivamente. Pues bueno, muchas gracias otra vez por acompañarnos aquí en el canal. Luis, realmente muchas gracias otra vez por estar con nosotros y compartirnos todos tus conocimientos, que sabemos que son muy amplios y muchos. Algo que quieras decirnos, algo que quieras agregar. A mí me encantaría decirle a la gente que cuando quiera iniciar a coleccionar algo, pues lo haga porque le apasiona. No solamente porque está de moda, no solamente porque cuando está de moda, pues es eso, va a pasar la moda y vas a terminar regalando, vendiendo todo lo que has comprado. Cuando lo haces porque te apasiona, porque representa algo para ti, porque es parte de tu historia, lo disfrutas muchísimo más. Y bueno, yo estoy aquí para compartir lo que sé. No soy el experto, no soy el que más sabe. Simplemente me gusta compartir lo que me apasiona, como a ti. Y muchísimas gracias por invitarme. Siempre es un placer estar aquí con ustedes, chicos. Eso. Muchas gracias, Luis, te lo agradezco mucho. Y no se olviden, suscríbanse, denle like. Y espero que pronto les digamos quiénes son los ganadores de esos prototipos de Tortugas Ninja. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.